una bacteria resistente que produce resistente a todos los antibióticos. Pero les voy a terminar de contar esta historia después, porque ya tenemos al teléfono a nuestro entrevistado de esta tarde. Él es escritor, es autor de distintos cuentos, también de reportajes, ensayos, y tiene además una decena de novelas. Y en el año 2014 publicó un libro que se llama Las cenizas del cóndor. Tal vez muchos de ustedes lo conocen, lo leyeron o han oído hablar de él. Bueno, se ha reeditado este libro, que además en su minuto recibió distintos premios, distintas distinciones. Estamos al teléfono con su autor, el escritor uruguayo Fernando Butazzoni. Fernando, un gusto saludarte, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Polo, muchas gracias por la invitación para estar en tu programa, es un honor. No, el honor es para nosotros. Esto es un libro importante, un libro mayor, podríamos decir, que es una novela, pero que aborda una temática real, que existió, que vivimos, que vimos, de la que fuimos testigos, ¿no es cierto? Algunos con más conciencia, otros con menos conciencia, o con conciencia anterior y otros con conciencia muy posterior, y que tuvo que ver con la gigantesca represión que se vivió durante las distintas dictaduras acá en el Cono Sur, y de donde surge la famosa y malamente famosa Operación Cóndor. Bueno, y este libro obviamente aborda esta historia que tiene que ver con Chile, tiene que ver también con Uruguay, tiene que ver con nuestra historia reciente. Cuéntanos un poco cómo surge esta obra y cómo la fuiste estructurando y armando para finalmente escribir Las cenizas del cóndor. Bueno, la historia es larga y es corta a la vez, porque en realidad yo trabajaba en un programa de radio, tenía un programa de radio en el año 2000. En Uruguay recién se había instalado una comisión llamada Comisión de la Verdad, hacía muy pocos días, para digamos, por lo menos conversar, ¿verdad?, sobre el tema de la represión de la dictadura, del Plan Cóndor, de los desaparecidos, etcétera. Y en ese marco, a mí me va a visitar a la radio un muchacho, un joven, que me lleva un cassette, en el cual un oficial del ejército contaba una historia de enterramientos clandestinos en un cuartel militar. Y ese fue un poco el origen, el disparador, porque en realidad ese es el huevo de la serpiente, digamos, ¿no? A partir de ahí, si algún mérito tuve, fue el de tirar de la piola hasta lograr desenredar una madeja que era mucho más vasta, mucho más compleja y mucho más próxima a nosotros de lo que yo me había imaginado al principio, ¿verdad? Y así se fue construyendo muy lentamente, porque mucha gente tenía temor de hablar o tenía dolor de hablar o dolor de recordar. Y muy lentamente fui obteniendo testimonios, versiones, documentos, y construí esta historia que sí es una novela, pero yo creo que es más que nada un retrato, una especie de reportaje de lo que pasó en el Cono Sur en aquellos años, ¿no? Que ahora la gente joven sobre todo lo ve como algo muy lejano, pero que fue algo muy, muy, muy próximo, que lo vivimos muy en carne viva los latinoamericanos. Y tú lo viviste además como parte de una generación que fue muy activa en la política, por lo menos en el caso de esa misma generación acá en Chile, para el golpe de Estado. Claro, tú tenías, en el caso del golpe de Estado chileno, el 73, tenías alrededor de 20 años, y era justamente los veinteañeros los que estaban participando de una manera tremendamente activa y que fueron además víctimas de la ferocidad justamente de esa represión. ¿Cómo recuerdas ese periodo tú personalmente? Y bueno, para mí fue un periodo muy dramático y muy agitado, ¿no? Yo era un joven muy militante, digamos, muy izquierdista, muy convencido de determinadas causas. Me tuve que ir del Uruguay en el año 72, de mi país, porque me estaban buscando los militares. ¿Y dónde fui a dar? A Chile. Es decir, que yo viví en Chile
el proceso final, digamos, del gobierno de la Unidad Popular y de Allende. Y sí, es como tú decís, había toda una generación de muchos jóvenes de toda América Latina que estaban muy comprometidos con determinadas ideas, con determinadas maneras de ver el mundo, y que tenían una actitud muy combativa, ¿no? Muy beligerante, por decirlo de alguna manera. Y bueno, esa fue la generación más golpeada, la generación más sufriente, y creo que también fue la generación que cargó después con una especie de culpa social de haber estado, digamos, de haber tenido algún tipo de responsabilidad en los hechos acontecidos en esos años, ¿no? Creo una culpa injustamente cargada, pero cargada al fin, ¿no? Y sí, yo era parte de toda esa movida. ¿Y sientes que esa generación, por el hecho de haber vivido esos acontecimientos de manera tan protagónica y haber cargado posteriormente con esas culpas, sientes que fue de alguna manera carne de cañón de otros? Bueno, yo no, a ver, creo que hay un tema que es central, que es que uno no puede valorar los actos de hace medio siglo con la cabeza y con la visión de hoy, ¿no? Es decir, con el diario del lunes todos sabemos quién ganó el partido del domingo. Claro. El problema es que en ese momento yo creo que todos éramos hijos de una historia determinada y de una circunstancia determinada. Y creo que yo no me siento haber sido carne de cañón. Yo siento haber enarbolado banderas que en ese momento me parecían, y creo que expreso la opinión de miles de jóvenes de ese entonces, ¿no? De haber enarbolado banderas que eran para nosotros muy valiosas, muy importantes, y encontrarnos con que enarbolar esas banderas nos podía costar la vida, ¿no? Y bueno, esa fue la situación. Muchos jóvenes, por cierto, que murieron, muchos se exiliaron, muchos estuvieron presos. Pero yo creo que hay una diferencia sustancial entre los jóvenes que se rebelan y los estados que se defienden por vías no legales, digamos, ¿no? Lo que se conoce como el terrorismo de Estado. Creo que cuando el terrorismo es ejercido por el Estado es doblemente criminal. Siempre es criminal, pero cuando lo ejerce el poder del Estado es doblemente criminal. Y eso fue lo que pasó en nuestros países con la Operación Cóndor. A partir del año 74 ya se estaban coordinando. Y fíjate que lo primero que decidieron esos señores fue que las fronteras no importaban. Los argentinos podían actuar en Chile, los chilenos en Uruguay, los uruguayos en Paraguay, y así sucesivamente. Es decir, para los que ejercían la represión ilegal, las fronteras no existían. Y creo que ese espíritu transnacional de las dictaduras en el Cono Sur fue tal vez el gran componente de horror y de muerte de esa época, ¿verdad? Porque, bueno, para nombrar solo a alguien, el general Carlos Prat, que se fue de Chile a Buenos Aires, y en Buenos Aires le pusieron una bomba bajo del auto, en una sociedad supuestamente democrática, ¿no? Y todos sabemos quién lo hizo y por qué lo hizo. Estamos conversando con el escritor uruguayo Fernando Utazzoni a propósito de la reedición de Las cenizas del Cóndor. El libro originalmente fue publicado el año 2014, claro, no es hace demasiado tiempo, pero han pasado algunos años. ¿Cómo sientes que el libro es o puede ser valorado y releído en este momento? En el caso de Chile se da en un momento además también muy especial, con un gobierno y con un presidente que ha reivindicado con mucha fuerza la figura de Salvador Allende, y con un proceso además de redacción de una nueva constitución. Sí, sí, yo con el libro pasó algo muy raro, porque es un libro que en su momento, y ahora también, iba contracorriente, ¿verdad? Todo el mundo trata de publicar libros de pocas páginas, 200, 250, porque es lo que se vende. Todo el mundo trata de publicar novelas o libros que sean, digamos, que no sean demasiado duros en su temática y en su carga histórica. Y el libro, bueno, yo no tenía ninguna expectativa y no sé si la editorial la tenía, pero en realidad se publicó y se vendió muy bien en su momento, se vendió muy bien acá, en Argentina, en Chile, en México, y se ha seguido vendiendo.
Y bueno, ahora se terminaban los derechos que tenía la editorial y lo compró Random House y lo publicó en Alfaguara, y vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Es decir, el libro ha tenido muy buena recepción en Colombia, acá en Uruguay de vuelta, ¿no? Como que yo creo que en algún lugar esa historia, que en realidad tiene un trasfondo histórico muy importante, pero que es una historia individual de una mujer que lucha por reconquistar a su hijo robado, es una historia que a todo el mundo le llega porque es verdadera. Y creo que más allá de lo real o lo ficticio, es una historia verdadera. Y esas historias verdaderas yo creo que a la gente le interesan y no pierden vigencia. Claro, y es además un capítulo de la historia reciente de nuestros países, donde valga la redundancia, muchas de esas historias, ¿no es cierto?, se tuvieron lugar. Es decir, hay una... puede sonar feo, pero una riqueza, riqueza literaria, digamos, en ese periodo, porque marca muy profundamente a los distintos países, marca muy profundamente a quienes lo vivieron y a quienes también lo han conocido por el relato de otros, que puede ser desde el relato de sus padres hasta el relato de escritores como tú. Claro, y además te voy a agregar algo. La gente que lo vivió y lo sufrió en carne propia no necesariamente formaba parte del bando de los reprimidos. Es decir, también en el bando de los represores había hombres y mujeres y padres, hijos, familias que sufrieron en carne propia ese periodo y que lo siguen sufriendo porque sienten una especie de mochila que tienen que cargar todo el tiempo con respecto a las culpas individuales o colectivas, ¿no? Creo que eso es un problema que no se ha resuelto en nuestros países, entre otras cosas porque no ha habido un proceso claro de explicación, de justicia, de aplicación de la justicia para los responsables verdaderos, de contar la historia en profundidad, ¿no? Yo te diría que en la novela los episodios que no son verificados o verificables incluso por parte del lector, que son mínimos. Es decir, yo no hice, es más, tuve que quitar algunos elementos de la historia porque pese a que eran verdaderos, que habían ocurrido, sonaban poco verosímiles. Entonces me parecía que para ganar verosimilitud tenía que restarle un poco de crueldad a lo que estaba contando, ¿no? Y lo que cuento en general todo ocurrió más o menos como lo cuento, ¿no? Uno se pregunta, después de todo ese periodo, el caso de Chile fueron 17 años, después vino un gobierno de transición, vino el gobierno de Patricio Aylwin, que creó, tal como allá en Uruguay sucedió, acá se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como la Comisión RETIC, ¿no es cierto?, por el nombre de su presidente, se entrega el informe, y bueno, hay procesos que avanzan, algo de justicia se hizo, no completamente, pero quedan finalmente heridas abiertas. Y uno se pregunta, dadas, si se dieran condiciones similares, en términos de división de un país, en términos de exacerbación de las posiciones, de las diferencias, de las posturas políticas, si se diera un proceso similar, ¿se repetiría la historia de una manera parecida? ¿Se llegaría a esos extremos de crueldad, crees tú? ¿O aprendimos, la verdad, o somos capaces de aprender las lecciones? Mira, yo creo que en realidad las dos posibilidades son ciertas. Es decir, ojalá que todos hayamos aprendido las lecciones de la historia, ¿verdad? Pero también es cierto que a veces basta con que haya algún disparador para que ocurran cosas horribles, ¿no? Fíjate vos lo que está pasando en Ucrania con la invasión rusa, y bueno, uno jamás iba a pensar que Europa iba a estar otra vez con tanques, bombardeos, edificios destruidos, niños muertos. Es que no han aprendido, sí han aprendido, pero yo creo que la condición humana y la vida social muchas veces provocan
ese tipo de disparates, de sinsentidos que son tan horribles para todos, no solamente para los que son afectados directamente, sino para toda la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que tanto en Uruguay como en Chile, como en muchos países, hay un espíritu, creo, de mirar con otros ojos la realidad, de evitar, digamos, determinado tipo de agresiones o de divisiones, pero siempre hay elementos de fractura. Y creo que hay una razón que es muy importante, que es la injusticia que sigue existiendo en nuestros países, a diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo. América Latina y el Cono Sur es una zona de una enorme desigualdad. Y bueno, y la desigualdad provoca rencor, provoca ira, provoca desesperación. Y eso creo que todos tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? No solamente los que piden calma, sino todos, absolutamente todos tenemos que tener en cuenta esas cosas y buscar caminos de diálogo, caminos de entendimiento, pero también caminos de discusión. Yo creo que lo peor que podemos hacer es barrer abajo de la alfombra. Creo que arriba de la mesa hay que poner los temas, discutirlos civilizadamente, tratar de llegar a síntesis más o menos de consenso, y discutir y conversar y debatir. No hay que tenerle miedo al debate, a pelearnos con palabras, digamos. Lo que hay que tener miedo es justamente a no hablar y a tener posiciones que quedan encerradas dentro de nosotros mismos. Pero a esta altura, le recuerdo, estamos conversando con el escritor Fernando Utazzoni a propósito de su libro Las cenizas del cóndor, que acaba de ser reeditado por editorial Alfaguara. En ese mismo sentido, claro, tú dices, hay que poner las cosas arriba de la mesa, discutirlas, y eso implica distintas posiciones. Es para... dentro de ese mismo diálogo, que al final es un diálogo democrático, ¿es posible, crees tú, por ejemplo, una postura que defienda a las dictaduras, que defienda, en el caso nuestro, a Pinochet? Bueno, existen, ¿no? Existen, claro, existen, absolutamente. El tema es que hay más bien un silencio al respecto. Sí. Públicamente es muy raro a esta altura encontrar a alguien que haga una defensa abierta. Algunos dicen, sí, yo fui partidario, yo apoyé a la dictadura, pero claro, en su postura actual... los que la siguen apoyando están calladitos, digamos. Eso es un poco lo que pasa acá. Claro. Y en Uruguay también, ¿no? Creo que es parte además de la vida social. Yo lo que creo que tenemos que entender y acostumbrarnos es a que la vida social es muy compleja, la vida de las sociedades contemporáneas es una vida muy compleja, atravesada por intereses múltiples de todo tipo, atravesada por concepciones culturales que son muy distintas, a veces hasta antagónicas, y que con eso tenemos que convivir. Es decir, Chile no puede decir como estamos aislados, nos mudamos, nos pasamos para el otro lado de la cordillera y tenemos una relación más fluida con nuestros vecinos. Hay cosas que no se pueden modificar. Uruguay está enclavado, es una mota de polvo entre dos gigantes, y bueno, hay cosas con las que tenemos que convivir. Yo creo que con esas enormes diferencias y con esas posturas absolutamente, para mí, retrógradas, hay que convivir y hay que discutir con ellos y hay que tener, creo yo, el talante como para saber que esas posturas existen, que están relacionadas con determinada cultura, con determinada visión del pasado, con determinados discursos políticos, y bueno, y llevarlo hasta donde se pueda, la discusión y la conversación, ¿verdad? Me parece que es lo más sano. Claro, que en algún momento se ha discutido, de hecho, en el marco de la propia Convención Constitucional y también en el Congreso, la penalización del negacionismo. No sé qué pasa en ese sentido, cuál es la discusión en Uruguay, y bueno, cuál es tu visión al respecto, tu postura. Bueno, yo creo que la judicialización de la vida social en general es negativa. Es decir, creo que hay que tener visiones que vayan más allá de eso, porque creo que hay algunos elementos, como por ejemplo el racismo, el antisemitismo, que están muy enquistados en nuestras sociedades, que tienen figuras de penalización, de castigo, digamos, legal.
pero me parece que no es bueno aumentar ese campo y poner adentro del corral a todos, a los que opinan distinto, a los que tienen una postura... A ver, ¿qué es tener una postura negacionista? Es decir, en Chile no hubo desaparecidos, o no hubo muertos, o no hubo dictadura. ¿Eso es negacionismo? No, creo que en general son posturas más complejas, más elaboradas, en la que, bueno, hay justificaciones históricas, hay coartadas, hay explicaciones de distinto tipo. Entonces me parece que decir, bueno, hacemos una ley, el que diga esto va preso, no tiene mucho sentido. Yo por lo menos no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que al revés, que deben dejar que esas posturas se expresen y se debatan. En la Convención chilena, por ejemplo, que yo la he seguido bastante de cerca, yo he oído discursos y posturas absolutamente delirantes. Ahora, es mejor que esas posturas delirantes se expresen ahí y no que se expresen en secreto en alguna, digamos, en alguna casa conspirando, ¿verdad? Me parece que lo más sano es que eso se exprese, se vote, se gane, se pierda, y así funciona. Claro, en la medida, obviamente, en que se produzca esa discusión, uno a veces puede ver que la discusión no se produce en profundidad, más bien está la toma de postura de manera previa, pero eso, bueno, ya es otra historia. Te quería preguntar finalmente, Fernando, ¿cómo ayuda justamente a la comprensión de ese periodo la ficción? Tú dices, hay muchos elementos y la gran mayoría de los elementos tienen un soporte factual, ¿no es cierto? Pero ¿cómo ayuda también la ficción a comprender lo que ocurrió? Bueno, yo creo que a veces, yo creo que la ficción está presente en todo. Es muy difícil, hay un gran pensador, George Steiner, que decía, cuando hablamos, inventamos. Es decir, la palabra de por sí es generar a través de un pensamiento una expresión de algo que en realidad está fuera de nosotros y fuera de nuestro alcance. Es algo que se expresa a través de un pensamiento. Pero en ese sentido, las ficciones yo creo que a veces son no una buena manera, son la única manera posible de tratar de rozar ciertas verdades que están, digamos, ocultas o que están tapadas por una realidad que aparenta ser distinta, ¿verdad? Entonces, y me parece también que es importante subrayar que hay no sé por qué, pero hay como un estado de ánimo en mucha gente, en Uruguay y en Chile también, y en Argentina también, de que, bueno, otro libro más sobre las dictaduras, otro libro más sobre los desaparecidos. Sin embargo, si uno se pone a revisar cuidadosamente, no son tantos. Son muchos menos de los que parecen ser. Eso habla de un cierto cansancio, por lo menos de una parte de la población, pero también habla de una necesidad, porque por algo surgen esos textos, y esas películas y esas obras de teatro, de una necesidad de seguir explorando, porque con la palabra se puede explorar la realidad y encontrar cosas que de otra manera no se encuentran. Fernando Butazzoni, autor de Las cenizas del cóndor, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna, un abrazo muy grande. Un abrazo, Polo Ramírez, encantadísimo de estar contigo charlando desde Montevideo. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8, Terapia Chilenses con María José Ochea, Arturo Fonteni y Pablo Ortúzar. Sintonía Crónica Epitafio viene después con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en compañía de Radio Duna. Chao.